La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García, con la gratitud y placer de servir a Dios y a su amada Iglesia, dando voz al tema doctrinal titulado La doctrina del ayuno, en el cual conoceremos algunas de las circunstancias narradas en las Sagradas Escrituras por las cuales se ayunó. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia enero-marzo del año 2005 y fue escrito por el ministro Alberto García Becerril. Doctrina del ayuno. Introducción. Ayuno es la abstinencia y mortificación corporal que consiste en abstenerse de no tomar alimentos, ya sean sólidos o líquidos. El ayuno según las Sagradas Escrituras. El ayuno es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que su pueblo lo ha practicado en todos los tiempos. Pero es importante decir que en la Biblia no se encuentran señalados un día o días determinados para su celebración. El ayuno en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, debe considerarse como un precepto, mandato o regla de Dios. Como ya hemos dicho, no se encuentra en la palabra de Dios días específicos para el ayuno, sino que éste se ha hecho en todos los tiempos por causas muy apremiantes. Ejemplos: aflicciones, por penas y calamidades, por enfermedades, por arrepentimiento para alcanzar la salvación y las misericordias de Dios. Véase el capítulo 3 del libro de Jonás, que dice que cuando ellos oyeron las palabras del profeta, se arrepintieron y promulgaron arrepentimiento, ayuno general aún en los animales, y todos los hombres, desde el pequeño hasta los animales, se humillaron y se vistieron de cilicio y alcanzaron misericordia y testimonio. Esto lo podemos encontrar reflejado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 42, que dice de la siguiente manera: Los hombres de Nínive se levantaron en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. También el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 32 nos dice: Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Considérese el ayuno de Moisés. Según lo relata Éxodo 34:28, dice: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Moisés oró, ayunó y se santificó para recibir las ordenanzas del Señor y para realizar sus deberes, como lo explica Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Y postréme delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo mal en ojos de Jehová, para enojarlo. El ayuno del rey David es otro testimonio que tenemos de ayuno. Y este está narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 16 al 20. Dice de la siguiente manera: Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David. Recogióse y pasó la noche acostado en tierra, y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Pues cuánto más mal le hará si le dijéremos que el niño es muerto.
Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Es muerto el niño? Y ellos respondieron: muerto es. Entonces David se levantó de tierra, y lavóse y ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y demandó, y pusiéronle pan, y comió. Otro ejemplo de ayuno lo vemos en el capítulo 6 de el profeta Daniel. Dice de la siguiente manera: Daniel, capítulo 6, versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día, oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando él supo que el rey Darío había firmado el edicto que tenía como sentencia la muerte para los hombres que adoraran o pidieran a un dios en lugar de pedir al rey, serían echados en el foso de los leones. Daniel, retirándose de la corte que deshonraba a Dios, fuese a su casa, y abriendo las ventanas que miraban a Jerusalén, su patria de donde había sido traído a Babilonia, oró y ayunó como era su costumbre. El rey de Babilonia se consternó, y cuando lo trajeron para echarlo a los leones hambrientos, le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El resultado: Dios libró a Daniel de la muerte. Daniel capítulo 6 del 16 al 22. Encontramos en la Biblia otros ejemplos más sobre el ayuno. Por ejemplo, el ayuno de Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23, dice que Dios los ayudó. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Un ayuno más registrado en las Sagradas Escrituras es el del profeta Jeremías, en su capítulo 36, versículo 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Una ordenanza sin duda, con mucho peso, es la que dio el Señor Jesús cuando dijo que los apóstoles en el momento oportuno debían ayunar. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 9, versículo 14 y 15, dice lo siguiente: entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Otros ejemplos los podemos mirar en los ayunos del apóstol Pablo, según lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 14, versículos 22 y 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. También la Biblia habla del ayuno del Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 2, dice: y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Por otro lado, los enfermos endemoniados solamente eran sanos con oración y ayuno, según lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 28 y 29. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Asimismo se registra que Cristo ordenó el ayuno,
El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 15 dice: Y Jesús les dijo: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Los apóstoles, para iniciar sus funciones ministeriales, antes de iniciarlas oraban y ayunaban. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 3 nos dice: Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Pablo también exhorta a los creyentes a que ayunen, como lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 y 5. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias y en ayunos. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, nos declara cómo lo hacía él: en trabajos y fatigas, en muchas vigilias, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así encontramos muchas citas bíblicas que nos enseñan la doctrina del ayuno, que este debe ser un ayuno privado y voluntario, y que sea sin ostentación y orgullo, para que sea eficaz, de manera que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, según lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Cristo reprobó el ayuno con ostentación y no por devoción, censurando duramente a quienes demudaban su rostro para parecer que ayunaban. De ello tenemos la exhortación en Isaías 58. De manera que no solamente es importante ayunar, sino también el motivo por el cual se ayuna, ya que Dios no acepta, sino por el contrario reprueba y condena a quienes practican el ayuno para contiendas y debates. Amados hermanos, hemos leído cómo hombres de Dios, reyes, profetas y una nación completa, y el ejemplo más importante, nuestro Señor Jesucristo, hicieron ayuno para recibir dirección, protección o la misericordia de nuestro Dios. ¿Usted por qué razón desea ayunar? Dios les esfuerce en este hermoso hábito del ayuno. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.